Egingo ditut, maila hurbildu daitezen, eta txalo batez jasoko ditugu, Inigo Domeka eta Gabi Gali. Beraien aurkezpena egingo dizuet. Hemen daukagu Inigo. Berak ekarri duen gaia da Udarbaka, Nafar Estatuaren erronka demokratikoa. Martin Txipiak. Bien aurkezpena egingo dut eta Gabi hasiko da, baina Inigoren aurkezpenari dagokienez, Martin Txipiak kultura elkarteko kidea da, Alabedi irratiko Ordagonabarra irratsaioko koerrealizatzailea da bai. Autoantolakuntzaren sistemaren, hau da, Udalbatzaren abitu eta ikastuna baita Jose Antonio González Salazarren teorien ikastuna ere. Hau da, Elkarreko kide eta Eusko Ikaskuntzako Gorezko bazkidea. Azken urteetan, hainbat konferentzia, debate eta ekimenetan hartu du parte, eta hauen bidez, sistema sozial eta politiko propioa ezagutzera eman eta berreskuratzeko asmoa dauka. Horrentxe, nire ezkerretara hemen daukagu Gabi Gali, eta bere hitzaldiaren titulua edo auzolan eta batzarren, egungo krisi sistematikoari aurre egiteko estrategia. Bera autodidakta da, eta auzolan proiektuko kidea, berarekin hasiko gara, beraz txarro bat Gabi Gali. No sé si una racha de don. En primer lugar, pediros disculpas por no saber expresarme en euskera. Sí. Bueno, lo que os voy a presentar, vais a ver que es algo muy sencillo, o sea, no hay grandes desarrollos, pero pensamos que puede ser algo muy práctico para el momento que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Bueno, os voy a poner unos antecedentes del proyecto Auzolan. Es un grupo de personas que se reúnen en el año 2009, se redacta un pequeño documento, un texto, y a lo largo del año 2010 se empiezan a organizar reuniones, invitaciones, para ir alimentando de alguna forma ese documento. Y en el año 2011 se celebran los primeros encuentros de Auzolan en el municipio de Usurbil. Entre el año 2009 y 2011, una compañera que se llama Yasone Torena elabora ese libro que tenéis ahí, que es la cultura del Auzolan, y que viene de alguna forma a recoger un poco nuestra historia en torno a este tema. Y lo que estamos preparando ahora, durante estos 2 años, 3 años, lo que hemos hecho ha sido una labor de reflexión, de debates, y pensamos que ha llegado ya el momento de pasar un poco a la acción. Y ahora lo que estamos un poco preparando es una guía para que en los municipios de Euskal Herria que se quieran poner en marcha estos proyectos, lo puedan hacer. Y se están preparando también los terceros encuentros que se van a celebrar en Iruña en octubre de este año. Bueno, el proyecto Auzolan tiene un poco la vocación de convertirse en un movimiento popular que se materialice en los municipios de Euskal Herria y tiene un poco el objetivo de tratar de cubrir las necesidades básicas de las personas a través de una estrategia diferente a la que hemos venido utilizando en los últimos 150 años. Esa estrategia sería tratar de no pasar por el empleo remunerado y por el sistema de intercambio que tenemos hoy en día, que es el dinero, tal cual lo conocemos hoy en día, con el mecanismo de interés que está asociado a él. Bueno, para nosotros este esquema que veis aquí representa un poco el punto de referencia del proyecto. Yo creo que sería necesario que tomáramos conciencia que estamos asistiendo a un cambio de época. Coincide con la situación de crisis sistémica que estamos padeciendo, pero estamos en un cambio de época, es decir, ya no estamos en la época industrial. En el mundo de las empresas le llaman, estamos en la sociedad del conocimiento. Es como si, imaginaros, vuestros padres, abuelos, de alguna forma,
que les tocó vivir la época de tránsito de la época agrícola a la época industrial. Se inventa en un momento determinado la máquina de vapor y con ese invento viene toda una nueva época, todo un cambio que lógicamente en aquella época no se podía imaginar, pero tuvo aquellas consecuencias. La idea sería que en este momento, con todo el tema de las nuevas tecnologías, los microchips, podríamos estar asistiendo a una situación semejante y con un calado mucho más fuerte que en aquella época. Y entonces, si tomáramos conciencia de que estamos en ese cambio de época, podríamos, de forma colectiva, tener una actitud proactiva para construir la sociedad que nos gustaría tener. Y en nuestro caso pensamos que esa sociedad debería de liberarse de lo que es el empleo remunerado tal cual lo hemos conocido, porque nos coloca, ya lo estamos viendo, ¿no? Con el tema de la crisis que estamos viviendo y la norma, por ejemplo, de la reforma laboral, nos coloca en unas situaciones de, o bien de precariedad, por lo tanto de dependencia, o bien la gente se tiene que el exilio laboral, que están ahora mencionando la gente joven, ¿no? O la situación de desempleo. Pues ese es un poco el escenario que hoy en día estamos viendo, ¿no? Donde estamos viviendo situaciones de de vulnerabilidad, de peligro, de amenaza, de que si me quedo sin empleo, ¿qué va a pasar con mi familia, mis hijos, etcétera? Bueno, entonces, para nosotros es importante que nuestro pueblo, yendo incluso más allá, incluso podríamos ir a la época del Neolítico, que fue un poco la charla que nos dio Michael Basterrechea el otro día, somos portadores de un determinado modelo cultural, que está asociado a unos valores comunitarios, de igualdad, de ayuda mutua, de no explotación del ser humano, una determinada cosmovisión, ¿no? Nos gustó mucho cuando en una ocasión José Ararche nos comentó que esa cosmovisión era lurrama, no amalurra, sino lurrama. Y esos valores, ¿no? Nuestro pueblo, en las épocas que le ha tocado vivir, lo ha traducido en un determinado modelo económico, en un determinado modelo político y en un determinado modelo social, para que lo podamos ver. En la época agrícola serían los comunales, como organización social y política estaría la charla y la sola. Es decir, lo que hicieron fue simplemente traducir esos valores culturales a un determinado modelo de vida, ¿no? Y todavía tenemos un poco en el recuerdo, ¿no? Los comunales, ¿no? Todavía permanece la idea de la OSOLAN, la idea del bacharre como órgano de toma de decisiones comunitarias. Bueno, en la época industrial, pues hemos podido hacer lo que hemos podido, ¿no? Ha sido una época muy dura de resistencia, ¿no? Donde nos ha tocado vivir todo el modelo capitalista, donde la estrategia de desarrollo que se ha impulsado es la del crecimiento ilimitado, ¿no? Eso suponía ir consumiendo más recursos de energía, de agua, de territorio, era la lógica que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero incluso en esta época y en ese modelo capitalista, pues han aparecido cosas como, por ejemplo, todo el movimiento de las escuelas, ¿no? Que se nutre de esos valores. Incluso con toda la crítica que nosotros le hacemos al modelo del Grupo Mondragón, también se nutre de esos valores para impulsar ese modelo. Bueno, pues simplemente nuestra propuesta es la siguiente: que si tomáramos conciencia de que estamos en un cambio de época, la idea sería coger esos valores que tuvimos, y que, Carmen ya os lo comentó, ese modelo cultural fue agredido, ¿no? Hace muchos años, pero a mí todo permanece en el inconsciente colectivo todavía y a través de la euskera. ¿Cómo esos valores los podríamos traducir en esta nueva época a un modelo social que es un poco el que todos estamos tratando de buscar, ¿no? Porque en este momento todos estamos viendo la necesidad de que es necesario buscar otro modelo. Este modelo que ya conocemos en este momento es una crisis sistémica, ha hecho horror y por lo tanto todos estamos sintiendo la necesidad de buscar algo nuevo. Bueno, nuestra propuesta pasaría por un modelo donde pudiéramos cubrir nuestras necesidades básicas a través de una estrategia de desarrollo comunitario, donde nos liberemos del empleo remunerado y del sistema de intercambio que tenemos hoy en día, que es el mecanismo del dinero con ese mecanismo de interés. Y para tomar decisiones, la toma de decisiones colectivas, pues recuperemos el bacharre como órgano de decisión. Y entonces, bueno, pues al hablar un poco lo que persigue, pues ya veis, es un poco esa transición, consciente de esa época industrial ya pasada a una nueva época, que en el mundo fue curioso, porque hace 3 meses, una entrevista que le hicieron a
Nuria López de Beleño, pues, me imagino que le conocéis, está dentro de Confebas, pues reconocía explícitamente este cambio de Europa. ¿Qué ocurre? Lógicamente, las diferentes ideologías que hay van a gestionar esa transición hacia un camino o por otro lado. Esta es un poco la idea. Hay una nueva parte de ese modelo cultural que os explicó Maricarmen Basterrechea y que para nosotros es muy importante. Es la columna vertebral del proyecto Ausolan. Tratar de tomar conciencia de esos valores, ¿no? Y antes estábamos comentando, después de la comida, la suerte que tenemos, ¿no?, de tener esta referencia cultural. Porque claro, vas a dos territorios que están viviendo, están soportando esta crisis, pero no tienen esta brújula, ¿no?, que es este modelo cultural que te marca el norte, ¿no? Es decir, ¿no? Por ahí abajo lo tienen más difícil. Bueno, la idea es de que Ausolan no lo veis como, que lo podéis ver como un punto de partida, es decir, no hay una receta para la situación de crisis, sino lo que tratamos de alguna forma es de animar a tener esa actitud proactiva para construir lo que creemos que estamos todos deseando encontrar. ¿De acuerdo? Esa sociedad igualitaria, donde no se explote a otro ser humano, ¿de acuerdo? Y una sociedad que viva en armonía. Bueno, pues es un poco lo que os estaba comentando. Bueno, la paradoja es que ya hoy en día en Euskal Herria ya, consciente y conscientemente, ya se está intentando gestionar un cambio, ¿de acuerdo? Pero nosotros pensamos que desde una visión todavía pues, capitalista, neoliberal. Aquí hacemos mención a un documento, es decir, hoy en día para salir de la crisis lo que se está de alguna forma socializando en el mundo de las empresas, que es donde se está trabajando todos los temas estos de lo nuevo, básicamente son dos ideas, es la idea de la innovación y la idea de la exportación. Esta es un poco la solución que se está proponiendo y de alguna forma de facto representa ya la búsqueda de lo nuevo, del cambio, pero pensamos que son dos estrategias que no tienen mucho recorrido. ¿De acuerdo? Hay documentos que los podéis acceder a ellos, el plan de competitividad e innovación de Euskadi 2010-2030, que habla de todo esto, la idea de la innovación, y en el fondo no deja de ser más que la idea de buscar algo nuevo. Bueno, el escenario que tenemos hoy en día en Euskal Herria de cambio es este. Es decir, por un lado tenemos ese modelo capitalista, y ahí veis unos iconos, ¿no?, de una pareja, ¿no?, porque además, de hecho, se les propone a los dos sexos que participen de ese camino. Bueno, pues toda la idea de la innovación, la competitividad, esos valores que ya he visto cómo han instalado en los últimos años, ¿no?, cómo han instalado en la sociedad, pero ya vemos que no nos satisfacen, ¿no? O sea, en este momento, pues se ven que estamos viviendo una sociedad patológica, ¿no? No hace muchos meses el Ararteko sacó un informe, ¿no?, donde decía que en la comunidad autónoma vasca había cerca de 30.000 chavales, adolescentes, que no tenían cubiertas sus necesidades nutricionales, ¿no? Esa es la sociedad que tenemos, ¿no?, en la Euskadi rica que decimos, ¿no? Y por otro lado, pues intenta de alguna forma emerger pues una experiencia como la de Ausolan, que luego os comentaremos un poco a nivel práctico en qué podría consistir. Pero lógicamente, mientras en aquel lado ese camino nos conduce a la dependencia individual y colectiva, lo estamos viendo, es decir, la reforma laboral representa esto. O sea, es una regresión y nos lleva un poco a la dependencia. O sea, dependemos de lo que nos da el empleo. Y por otro lado, se trataría un poco de tratar de liberarnos de lo que es el empleo remunerado. Somos conscientes de que esto os puede chocar, pero yo creo que estamos en un momento donde se necesitan nuevos modelos, nuevas ideas, ¿no? En una academia dice nuevos paradigmas. Pues yo creo que ha llegado el momento de plantearnos que igual tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no?, y además con una idea de progreso en el mejor sentido de la palabra social, para liberarnos del empleo remunerado y del sistema de intercambio que tenemos hoy en día. Bueno, el escenario que nos gustaría ver cuanto antes sería, bueno, en Euskal Herria hay cerca de 326 municipios. Y entonces pensamos que cada municipio es una oportunidad, es un laboratorio donde poder experimentar esto que os estamos comentando.
y no de hacerlo de forma aislada, sino de una forma, bueno, pues compartida. Y es un escenario de partida, es decir, esto hay que verlo como un proceso, y hay que confiar en la gente, en la capacidad que hoy en día tenemos en Euskal Herria, se ha demostrado en los últimos años. Las cosas que ha hecho este pueblo, ¿no?, están ahí y deberían de darnos confianza suficiente como para poder desarrollar un poco este camino. Bueno, a nivel práctico, ¿de qué estamos hablando? Esta es una propuesta que se ha presentado en el municipio de Usurbil. Se le ha propuesto al ayuntamiento iniciar un proceso de reflexión colectiva para ver si podríamos desarrollar una estrategia para hacer frente a la crisis en este momento. Y sobre la idea de proyectos concretos. ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de soberanía alimentaria, de soberanía energética. Estaríamos hablando también de instaurar una moneda local o comarcal. Estaríamos hablando de impulsar el comercio local en un primer momento. ¿De acuerdo? También todo el tema de residuos, todo el tema de educación y cultura. Con la ponencia de María Masterrechea habéis visto la importancia que tiene, ¿no?, el socializar esos valores, ¿no?, y el cambiar completamente el modelo educativo. Es decir, el modelo educativo, bueno, creo que además lo estáis tratando ahí. O sea, a mí una de las cosas que más me impresionó cuando pues, me lo contaron era que las escuelas son producto de que en ese proceso de tránsito de la época agrícola a la época industrial se empiezan a instaurar las fábricas necesitan trabajadores, los trabajadores, para que funcionara el modelo productivo de aquella época, necesitan 4 cosas. Era leer, escribir, medir y pesar. Por eso nacen las escuelas. Y si todavía coges la lógica que tenemos hoy en día, todavía hemos mejorado cosas, pero en esencia todavía seguimos con eso. Entonces pensamos que el modelo educativo tiene que cambiar completamente. Una de las cosas que yo creo que es muy importante plantearse como modelo educativo es el modelo educativo para qué, la educación para qué, ¿no? Y todavía estamos muy determinados en ese modelo educativo todavía por el objetivo de lograr un empleo. Fijaros, yo tengo 2 hijas, ¿no? Y claro, en la situación que vivimos hoy en día de la crisis y de la reforma laboral, hay que tomar conciencia de que les pones en un camino, ¿no?, desde la ikastola, ¿no?, donde ellos no toman la decisión, con la expectativa implícita de que al final de ese camino, ¿no?, educación obligatoria, universidad, de que al final de ese camino vas a tener un empleo con una remuneración que te va a permitir desarrollarte y cubrir tus necesidades básicas. Fíjate, hoy la tragedia es que estamos viendo que las chavalas y los chavales terminan ese camino y en el mejor de los casos muy lentos. Entonces, el drama es que ellos no han tomado parte en esa decisión, han consumido una parte de su tiempo vital muy importante que no pueden recuperar y además viven un momento donde no le dan significado político a esa situación que están viviendo. No saben por qué les está pasando esto. Entonces, de lo que se trata es de iniciar otro camino, para no pasar por ese camino del empleo remunerado que nos lleva a la dependencia. ¿De acuerdo? Y un tema muy importante, lo veis al final de esa propuesta que se ha presentado en Usurbil, es la idea de que hay que, para gestionar luego esos proyectos de soberanía alimentaria, energética, etc., hay que recuperar el batzar local como órgano de decisión de democracia directa. Nada, esto es un poco lo que ya se ha comentado, es un poco el objetivo del proyecto. Bueno, para que no se quede esto también en algo muy teórico, en Usurbil hemos podido dar un paso más. ¿De acuerdo? El paso más que hemos dado es que hay un grupo de autoconsumo, como hay ya bastantes, afortunadamente, en Euskal Herria, de autoconsumo en la alimentación, y nos hicimos una pregunta muy simple. O sea, en ese momento creo que estábamos unas 30 familias que estábamos recibiendo pues, una cesta semanalmente, y la pregunta que nos hicimos es, bueno, si nos quisiéramos autoabastecer en Usurbil, las 7.000 personas que vivimos durante todo el año, ¿qué necesitaríamos? Entonces hicimos algo muy simple. Es que contactamos con una persona que es Egoitz Garro, que es un nutricionista, tiene página web, es de Lecumberri, y le pedimos que nos ayudara, de forma desinteresada,
que nos elaborara un modelo de consumo que garantizase que las necesidades nutricionales de las personas estarían cubiertas durante todo el año y que lo que sería necesario cultivar se pudiera cultivar en Usurbil o en la comarca. Bueno, pues cuando Egoitz nos hizo ese modelo de consumo, luego contactamos con Jesús Calvillo, que es un experto en temas del sector agrario, y nos lo tradujo a hectáreas de terreno. Y nos llevamos la sorpresa de que con 60 hectáreas de terreno nos podríamos autoabastecer en Usurbil. Fijaros en este momento lo que significaría eso. O sea, las angustias que estamos viviendo del riesgo de perder el empleo, ¿no? Estamos pensando, ¿no? Que ¿no? Pues, oye, vamos a poder alimentar a nuestros hijos, ese fantasma vuelve a aparecer otra vez. Pues eso con 60 hectáreas se podría resolver en Usurbil. Entonces, bueno, yo he aprendido mucho también de Mari Carmen, y entonces Mari Carmen creo que os contaría la anécdota de lo que le pasó en el Youtube, cuando fue a dar una charla, ¿no? Con todo lo que ella venía trabajando, y las mujeres mayores del pueblo, del barrio de Leñozo, que es un barrio de Hernani, se levantan y le dicen: oye, Mari Carmen, eso que nos estás contando, nosotros lo estamos todavía celebrando hasta hace cerca de 30 o 40 años. Y era el rito de la Cholorra. El rito de la Cholorra es un rito de paso de ese modelo cultural que tuvo este pueblo. Y es un rito que está pensado para dar la bienvenida a los recién nacidos. Bueno, el rito luego lo recuperaron y pudimos ir a ese día que lo hizo, un rito precioso. Pero una de las cosas que a mí me impactó mucho fue el hecho de que no solamente se le daba la bienvenida al recién nacido y se le trataba de alguna forma de ayudar a la mujer, ¿no? Después del parto y al compañero, ¿no? Sino que había un compromiso de la comunidad por sacar adelante esa criatura. Es decir, se podría disfrutar de un sentimiento de protección comunitaria. Este es un poco el tema, ¿no? De tener un sentimiento individual de protección, podríamos hoy en día, en los pueblos de Euskal Herria, poder disfrutar de un sentimiento de protección comunitaria. Bueno, ya lo ponemos ahí, pero para que no quepa ninguna duda. No buscamos la autarquía, no se trata de eso, sino se trata de iniciar un proceso de confianza en la autogestión, confianza en la gente, para tratar de, a través de ese intercambio solidario que luego hablaremos, a través de esa moneda local, poder cubrir nuestras necesidades básicas. Y con otros pueblos, porque hay otros pueblos en el mundo que están haciendo cosas semejantes a las que intentamos hacer aquí. A nivel de Europa, imagino que habéis oído hablar de ello, hay todo un movimiento que se llama Pueblos en Transición, ¿no? Que parten de otro punto de vista. Ellos parten del tema del pico del petróleo y las consecuencias que va a traer ese tema, ¿no? Pero el resultado final de lo que ellos están impulsando, y son un montón de ciudades en Europa, en Estados Unidos, tiene mucha semejanza con todo esto que estamos viendo. Nosotros tenemos la suerte de que podemos partir de un modelo cultural propio que todavía está ahí. De hecho, bueno, pues se ha establecido un acuerdo con el proyecto de Donostia 2016 para entrar en contacto con todo este movimiento de ciudades en transición, para que haya una relación de intercambio y que nos podamos de alguna forma beneficiar de lo que nosotros podamos hacer, de lo que ellos ya están haciendo, para no tener que inventar la rueda que ya seguramente estará inventada, ¿no? Bueno, y por último, el proyecto de Auzolan busca una transformación colectiva, pero también vemos la necesidad de que tiene que ir acompasado por un proceso de transformación individual. Y entonces os ponemos este libro porque pensamos que puede ser un marco de referencia muy interesante. No lo presentamos como una receta, sino como un marco de referencia. Yo creo muy interesante, porque se habla incluso de descubrimiento, de recientes descubrimientos en neurociencias, ¿de acuerdo? Y bueno, no me voy a extender mucho más, merece la pena y a nosotros yo creo que nos va a guiar de alguna forma en ese proceso de transformación individual. Y luego, pues nada, una reflexión. Esta es una reflexión, pues nada, no académica. Nos gustaría que hubiera gente, ¿no?, que le pudiera dedicar tiempo a todo esto, ¿no?
pero es la idea de la dependencia, el tiempo vital y la libertad, ¿no? Bueno, cuando tienes la crisis famosa de los 40, 45, ¿no? En el fondo lo que nos pasa es que consciente y inconscientemente tomamos conciencia de que esta vida tiene fin. Y entonces lo que haces es hacer un balance de a qué le has dedicado el tiempo de tu vida, ¿no? Y a qué le vas a dedicar lo que te queda. Pues la pregunta es esto. Es decir, ¿a qué le hemos dedicado nosotros el tiempo? Y a ver si, bueno, pues nos ha tocado vivir esa época, ¿no? Porque no nos hemos encontrado otra cosa, ¿no? Del empleo remunerado y las 8 horas, que bueno, que son 10, ¿no? Porque ya, ¿no? La gente que está en el empleo, la gente joven, pues tiene que trabajar más horas, ¿no? ¿Y a qué voy a dedicar mi tiempo? A mi única vida, es decir, que no tenemos más, ¿no? Tenemos una, ¿no? Bueno, la crisis sistémica actual nos puede ayudar un poco a sentir la necesidad de construir una nueva sociedad, ¿no? Donde nuestra vida no esté determinada por el empleo, el tiempo que se le dedica, ¿no? Y la propuesta sería esta, es decir, podemos construir una nueva sociedad para que nuestras hijas y hijos no tengan que pasar por lo que nosotros hemos pasado.